Bienvenidos a Enfermería Gratis. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fundamental para la práctica diaria, las vías de administración de medicamentos. Vamos a analizar juntos el material de la clase sobre esto. La idea es entender no solo el qué y el cómo, sino el por qué detrás de cada técnica, ¿verdad? Para asegurar una atención segura y, efectiva. Y recuerden que pueden encontrarnos en YouTube, Instagram y Spotify como Enfermería Gratis. Allá hay más recursos y discusiones como esta. Para arrancar, parece básico, pero aclaremos un poco. ¿Qué entendemos exactamente por administrar un fármaco? Más allá del acto físico en sí, ¿cuál es la finalidad que buscamos como enfermeros? Es un excelente punto de partida. Administrar un fármaco, tal como lo define el material que revisamos, es el procedimiento mediante el cual introducimos una sustancia en el organismo del paciente, pero no de cualquier manera, claro. Siempre con un objetivo terapéutico muy claro. No es una acción al azar, para nada. Buscamos principalmente tres cosas, según el texto. Prevenir enfermedades, piensa en las vacunas, el ejemplo clásico. También aliviar síntomas molestos, ¿no? Como el dolor, por ejemplo, o directamente curar una patología que ya existe. Entendido. O sea, siempre hay una intención terapéutica detrás, una meta clínica específica. Y hablando del fármaco en sí, el material hace una distinción importante entre sus componentes. No es solo la sustancia activa, ¿cierto? Exacto, y es una distinción clave para entender cómo funcionan y cómo se preparan los medicamentos. Por un lado, tenemos el principio activo. Esta es la molécula, la sustancia química que realmente tiene la actividad farmacológica, la que va a interactuar con el cuerpo para lograr el efecto que queremos. El material menciona el paracetamol, por ejemplo. El analgésico, claro. Justo. Y por otro lado está el excipiente. A veces parece secundario, pero es fundamental de verdad. Son sustancias inactivas farmacológicamente hablando, pero cumplen roles cruciales. Sirven de vehículo para llevar el principio activo, ayudan a que se disuelva bien, lo estabilizan, lo protegen, mejoran su sabor a veces o simplemente dan volumen. Ah, claro. Como el agua destilada en un inyectable o el almidón en una pastilla. Algo así. Eso mismo. Agua destilada, almidón, lactosa. Hay muchísimos. El principio activo es la estrella, sí, pero el excipiente es como todo el equipo de soporte que permite que funcione correctamente. Me gusta esa analogía. Y juntos entonces forman el medicamento que vemos en distintas presentaciones. El material las agrupa en sólidas, semisólidas y líquidas. Precisamente. Y la forma farmacéutica, determina mucho cómo se puede administrar y cómo se va a comportar en el cuerpo. Las sólidas son súper variadas. Cápsulas, tabletas, comprimidos, pero también los supositorios para vía rectal, los óvulos para vía vaginal. Luego las semisólidas que van sobre piel o mucosas, como las pomadas, las cremas, y las líquidas que también son un mundo. Soluciones, suspensiones, los inyectables, por supuesto, jarabes, emulsiones y hasta los colirios, las gotas para los ojos. Bien, tenemos el fármaco, sus partes, sus formas. Pero antes de lanzarnos a ver por dónde administramos todo esto, el material es muy enfático en la seguridad. Hay como unas reglas de oro, ¿no? Empezamos por esos famosos 5 correctos. Absolutamente, son el pilar, diría yo, irrenunciable de la seguridad. Los 5 correctos son una verificación sistemática que siempre, pero siempre, debemos hacer antes de administrar cualquier fármaco. Son: 1. Asegurarnos de que es el paciente correcto, usando al menos 2 identificadores, no solo el nombre. La pulsera, preguntar el nombre. Exacto. 2. Que es la hora correcta según la indicación médica, para mantener los niveles terapéuticos. 3. Que tenemos el fármaco correcto, comprobando bien el nombre y la concentración. 4. Que la dosis correcta fue calculada y preparada con precisión. Y 5. Que vamos a usar la vía de administración correcta, la que está indicada para ese fármaco y esa situación. Fallar en uno solo de estos puntos puede tener consecuencias graves, sí. Son la primera línea de defensa contra errores. Son como el ABC, un chequeo mental que no puede faltar nunca. Pero el material va un poquito más allá y habla de la responsabilidad individual. Introduce el concepto de los 4 yo. ¿Qué implica esto para los otros? Los 4 yo apuntan directo a nuestra responsabilidad profesional y ética. Refuerzan que cada acto de administrar un medicamento es una cadena de responsabilidades personales bien claras. Yo preparo el medicamento. Soy responsable del cálculo, la dilución, la carga, todo eso. Yo administro, asumo la responsabilidad de la técnica, del momento, de cómo lo hago. Yo registro, anoto en la ficha clínica de forma clara, precisa y a tiempo lo que hice.
Y finalmente, yo respondo por mis acciones. O sea, incluye monitorizar al paciente, reconocer si hubo algún error y actuar. Exactamente. No hay forma de diluir esa responsabilidad. Es individual. Queda clarísimo. Seguridad y responsabilidad son la base de todo. Con eso bien firme, ahora sí exploremos las diferentes rutas, las vías por las que administramos los fármacos. El material las organiza en dos grandes categorías, ¿verdad? Efectivamente. La clasificación principal que presenta el documento es bastante lógica. Diferencia entre la vía enteral, que usa el tracto gastrointestinal para la absorción, O sea, todo lo que pasa por el sistema digestivo de alguna forma. eso es, y la vía parenteral, que básicamente esquiva el sistema digestivo, administrando el fármaco mediante una inyección. Perfecto. Vamos primero con la vía enteral. Suena la más común, ¿no? ¿Qué ventajas y desventajas generales tiene y qué subtipos describe el material? Sí, la vía enteral es muy utilizada. La característica principal es que el fármaco entra en contacto con alguna parte del tubo digestivo, boca, estómago, intestino o recto, para absorberse desde ahí. Las ventajas son importantes. Generalmente es la más económica, la más cómoda para el paciente. A veces se la puede autoadministrar y es menos invasiva. ¿Suena ideal? Pero tiene sus limitaciones. La absorción puede ser lenta, a veces variable o incompleta. Hay factores que influyen. Si hay comida, el pH del estómago, el famoso metabolismo de primer paso en el hígado. Todo eso puede hacer que el efecto sea menor o tarde más en aparecer. Y claro, no es opción si el paciente vomita, tiene diarrea fuerte, problemas para tragar, o si está inconsciente o no coopera. Entendido. ¿Y los subtipos que menciona? El material detalla 3 principales dentro del enteral. Primero, la vía oral. Es la estrella la más usada por lejos. Te tragas el fármaco, pasa por esófago, estómago, intestino delgado, y ahí se absorbe la mayor parte. Tabletas, cápsulas, jarabes. Lo típico. Exacto. Cómoda, segura en general, pero como dijimos, la absorción es más lenta. Luego, la vía sublingual. Aquí el truco es distinto. Ah, ¿debajo de la lengua? Justo. El comprimido se pone debajo de la lengua y se deja disolver. No se traga. La clave está en la mucosa sublingual, que tiene una red de capilares sanguíneos muy rica, y estos capilares drenan directamente a la vena cava superior. ¿Qué significa eso? Que el fármaco va directo a la circulación general. Se salta el estómago y el hígado. Exacto. Evita el primer paso hepático. El resultado es una absorción rapidísima, casi inmediata, ideal para urgencias como una crisis hipertensiva o una angina de pecho. La desventaja. Que no todos los fármacos se pueden formular así, y a veces el sabor no es muy agradable. Y bueno, la superficie de absorción es pequeña. Y tercero, la vía rectal. Se administra por el ano, normalmente como supositorio o enema. La mucosa rectal también está muy vascularizada. Tiene los plexos hemorroidales. Lo que permite una absorción rápida también, ¿no? Relativamente rápida, sí. Y también evita parcialmente el metabolismo de primer paso. Es una alternativa muy útil cuando la vía oral no se puede usar. Por ejemplo, pacientes con vómitos que no paran, inconscientes, niños pequeños que no colaboran, o si se busca un efecto local ahí mismo, en el recto o colon, o si el fármaco irrita mucho el estómago. Muy interesante cómo cada una aprovecha una parte diferente del sistema digestivo, o bueno, lo evita estratégicamente. Oral para comodidad, sublingual para rapidez saltándose el hígado y rectal como alternativa clave. Bien, ahora sí, cambiemos de tercio. La vía parenteral. Esta ya implica agujas, una técnica más precisa. ¿Qué nos cuenta el material? Así es. La vía parenteral introduce el fármaco directamente en los tejidos o en la sangre, mediante una inyección. Atraviesa la piel. La gran ventaja es que te saltas todas las variables de absorción del tracto digestivo y el filtro del hígado. O sea, biodisponibilidad completa y acción más rápida. Generalmente sí, más rápida y predecible. El material se enfoca en 4 tipos principales. Y aquí, ojo, el ángulo de inserción de la aguja es crítico. Determina en qué capa de tejido dejamos el fármaco. Tenemos la intradérmica, ID, que es muy superficial. El ángulo es de 10 a 15 grados con la piel, casi paralela. Luego la subcutánea, SC, un poquito más profunda, al tejido graso. Ahí el ángulo es de 45 grados. Le sigue la intramuscular IM, que busca el músculo, a 90 grados, perpendicular. Y finalmente la intravenosa, IV, que va directa a una vena. El ángulo de inserción ahí es de unos 25 grados. Cada ángulo tiene su porqué. Vayamos una por una. La intradérmica ID, con ese ángulo tan agudo, 10-15 grados, ¿para qué se usa algo tan superficial? Es una buena pregunta. La vía intradérmica deposita una cantidad muy pequeña de fármaco justo en la dermis. Es esa capa que está bajo la epidermis, vascularizada pero densa. La absorción desde ahí es muy lenta, muy limitada.
Y precisamente por eso, su uso principal no es para efectos sistémicos, sino para diagnóstico o para exponer controladamente antígenos. Ah, como las pruebas de alergia. Exacto. Las pruebas cutáneas de alergia, como el Mantux para tuberculosis. También la vacuna BCG en recién nacidos, que busca una reacción local que dure. Y para anestésicos locales en procedimientos menores de piel. Una señal clave de que la técnica está bien hecha es que se forma una pequeña elevación blanquecina, como una lentejita. Se llama pápula. La famosa pápula. Si no se forma, fue muy profundo. Probablemente. La pápula te confirma que estás en la dermis. Las zonas más comunes son la cara anterior del antebrazo, la zona de la escápula. Entendido. La pápula es la clave y la lentitud es a propósito. Pasemos a la subcutánea, SC, a 45 grados. ¿Dónde va a parar el medicamento y cuándo la elegimos? La vía subcutánea lleva el fármaco al tejido celular subcutáneo. Es la capa de grasa que está entre la dermis y el músculo. Este tejido tiene menos vasos que el músculo, así que la absorción es más lenta que la intramuscular. Pero más rápida que la intradérmica, imagino. Correcto. Es ideal para fármacos que necesitan una absorción sostenida y que no sean muy irritantes. El material la menciona para vacunas como la antitetánica o la triple vírica, y es la vía por excelencia para la insulina y las heparinas de bajo peso molecular. El texto dice TACO, quizá refiriéndose a anticoagulantes en general, aunque la heparina es inyectable, claro. ¿Y las zonas? Zonas con buena capa de grasa. El tercio medio de la cara externa del brazo, la cara anterolateral del muslo, la zona alrededor del ombligo, en el abdomen. Ahí es importante ir rotando los puntos si es un tratamiento crónico como la insulina. ¿Y la técnica clave? Con el ángulo de 45 grados es formar un pliegue cutáneo. Pellizcar suavemente la piel y la grasa para levantarla un poco. Así aseguras que la aguja entra en el tejido subcutáneo y no llega al músculo que está debajo. Ah, el famoso pellizco a 45 grados para la subcutánea. Tiene sentido, para levantar la grasita. Ahora, la intramuscular IM, 90 grados, directa al músculo. Aquí el material hace un hincapié enorme en la seguridad al pinchar en el glúteo. ¿Puedes detallar esa precaución? Da respeto, ¿eh? Y con toda la razón del mundo. La vía intramuscular deposita el fármaco en la masa muscular. El músculo está muy vascularizado, así que la absorción es más rápida que la subcutánea. Permite administrar volúmenes mayores de líquido también. ¿Hasta cuánto más o menos? Hasta 5 mililitros en adultos, en músculos grandes como el glúteo. Es la vía para muchos analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, algunas vacunas. Las zonas habituales son el músculo deltoides en el brazo para volúmenes pequeños, el vasto lateral en el muslo, sobre todo en niños pequeños, y la región glútea, ya sea dorsoglútea o ventroglútea. El ángulo, como dijiste, 90 grados, perpendicular. ¿Y el punto crítico del glúteo? Aquí viene lo fundamental que resalta el material. Si se usa la región dorsoglútea, la nalga, es mandatorio, no es una sugerencia, es una regla de seguridad vital. La inyección debe ser exclusivamente en el cuadrante superior externo. Explícanos eso del cuadrante. Imagina que divides la nalga en 4 partes iguales con una cruz imaginaria. Solo puedes usar el cuadrante de arriba y afuera. ¿Por qué? Porque por los otros cuadrantes, los inferiores y los internos, pasa el nervio ciático. El nervio más grueso del cuerpo, ¿no? El más grueso y el más largo. Una lesión accidental del ciático con la aguja o incluso por el líquido inyectado puede causar un dolor crónico terrible, parálisis parcial o total de la pierna, secuelas permanentes. Ni hablar. ¡Qué peligro! Exacto. Por eso hay que delimitar muy bien la zona y usar solo ese cuadrante seguro. Es una de las responsabilidades más serias al usar esta técnica. La ventroglútea se considera más segura por esto mismo. Importantísimo recordarlo. Cuadrante superior externo en el glúteo, dorso glúteo, siempre. Evitar el ciático no es negociable. Marca la diferencia entre una técnica correcta y un daño grave. Finalmente, dentro de las parenterales, nos queda la intravenosa IV, la más directa de todas. La vía intravenosa es efectivamente la vía de acceso más rápido a la circulación. El fármaco va directo a una vena, se salta completamente la absorción. El efecto es prácticamente inmediato. Ideal para urgencias entonces. Justo. Urgencias, administración de fármacos que necesitan niveles en sangre muy precisos y constantes, o para sustancias que serían muy irritantes si las pones en el músculo o bajo la piel. Se puede hacer pinchando directamente una vena, como las del antebrazo, mediana, cefálica, basílica, o lo más común en el hospital, a través de un catéter venoso que ya tenga el paciente, sea periférico o central. ¿Y el ángulo para pinchar la vena? CIS o de fármaco, el riesgo es mayor. La verificación tiene que ser extrema aquí.
Un panorama súper completo de las vías enterales y parenterales, con sus técnicas, ventajas, desventajas y sobre todo los puntos críticos de seguridad. Para ir cerrando el círculo, volvamos a la seguridad. Mencionamos los 5 correctos y los 4 yo. Al principio, pero el material propone una lista más extensa, como un decálogo, ¿no? Exacto. Son las 10 reglas de oro de la administración de medicamentos. Engloban y refuerzan todo lo que hemos hablado. Son una guía excelente para minimizar errores en el día a día. A ver, repasémoslas rápido. 1. Verificar siempre la indicación médica original, que sea legible, completa, fármaco, dosis, vía, frecuencia, fecha, firma, todo. Nada de adivinar. Nada. 2. Aplicar rigurosamente los 5 correctos justo antes de administrar. Es la última barrera. 3. Conocer el fármaco. ¿Para qué es? Contraindicaciones. ¿Qué efectos adversos vigilar? No administrar a ciegas. 4. Identificar inequívocamente al paciente antes de cada administración. No solo al empezar el turno. Preguntar nombre, mirar pulsera. 5. Respetar el horario. Es clave para mantener la concentración del fármaco. 6. Asegurarse de que la vía es la correcta y chequear el estado del acceso. Si es una vía IV, está permeable. Si es SC, se rotaron los sitios. 7. Mantener técnica aséptica estricta siempre. Lavado de manos, material estéril. Prevenir infecciones, fundamental. Terapéutica, si hay reacciones adversas y notificar cualquier cosa rara. Y 10. Una regla de oro final. Ante la más mínima duda, no administrar. Si el rótulo no se lee bien, si el medicamento cambió de aspecto, si la indicación no está clara, si el propio paciente te dice, esto no es lo que tomo. Parar, verificar y aclarar todo antes de seguir. Es mejor un retraso seguro que un error. Sin duda alguna. Esas 10 reglas son un marco de trabajo súper sólido para la seguridad del paciente. Queda clarísimo que saber la técnica de cada vía es crucial, pero es la aplicación consciente, responsable, sistemática de estas reglas lo que de verdad define una buena práctica de enfermería al administrar medicamentos. No es solo pinchar o dar una pastilla, es un acto de cuidado complejo y de una responsabilidad enorme. Precisamente. La técnica es la herramienta, sí, pero el juicio clínico, la verificación constante, la responsabilidad, eso es el corazón del proceso. Y reflexionando sobre todo esto. Todo este detalle en ángulos, zonas, precauciones, surge una pregunta interesante, ¿no? Sabemos que la habilidad manual y el juicio para aplicar estas técnicas, sobre todo las parenterales, como localizar bien el cuadrante o canalizar una vena, requieren mucha práctica. Muchísima. Entonces, ¿cómo pueden las herramientas que tenemos hoy, como la simulación clínica avanzada, quizás la realidad aumentada incluso, complementar la enseñanza tradicional para garantizar que los profesionales de enfermería no solo sepan las reglas y los pasos de memoria, sino que desarrollen y mantengan esa competencia práctica, esa conciencia situacional al máximo nivel, para minimizar todavía más los riesgos en el día a día? Es algo en lo que pensar, ¿no? Una reflexión muy pertinente, sí, sobre cómo podemos seguir mejorando la seguridad y la competencia. Bueno, esperamos que esta discusión detallada sobre las vías de administración haya sido útil para todos, para reforzar conocimientos y destacar esos puntos clave para la práctica. Recuerden siempre la importancia fundamental de verificar todo, de seguir las normas de seguridad, como los 5 correctos, los 4 yo, las 10 reglas de oro, y de aplicar las técnicas con precisión, con especial atención a zonas críticas como ese cuadrante superior externo del glúteo en la vía intramuscular. No olviden seguirnos en YouTube, Instagram y Spotify para más contenido sobre enfermería. Esto fue Enfermería Gratis. Nos escuchamos en la próxima.